Bien, afianzando un poquito más este tema de antónimos, tenemos que enviar esta tarea, así que voy a procurar que reforcemos un poquito para que no haya dudas ni desaprobados en este tema, ¿no es cierto? Entonces, los antónimos, recordemos, son aquellas palabras que tienen significados opuestos, ¿no es cierto? Ejemplo, en el caso de Jaime Aurelio es muy sociable, pero en este caso dice que el concepto sociable tiene una relación de oposición con el concepto de huraño, ¿no es cierto? Sociable, huraño. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de antónimos, palabras con significado opuesto, estamos hablando de dos tipos de antónimos. En primer lugar, los antónimos morfológicos. Aquellos antónimos que se forman, que nos dan una idea de opuesto, solo al aumentarle un prefijo. En este caso, fónico, le aumentamos el prefijo a, afónico, ¿no es cierto? El término limitado le aumentamos el prefijo i, nos diría ilimitado, sin límite. Sin límite, ¿no? En el caso de fónico es con sonido, en cambio afónico sin sonido, ¿no? Afónico, sin voz. Inmortal. Mortal es aquel que puede fallecer, morir, expirar. Inmortal, ¿no? Los héroes griegos, ¿no? Inmortal. Le aumentamos el prefijo in. Continuemos aquí en el caso de perdonable, es algo que se puede perdonar. Sin embargo, si le aumentamos el prefijo im, tenemos imperdonable. Igual, con el término pulgas, le aumentamos el prefijo antipulgas. La palabra capacitado le aumentamos el prefijo dis y tenemos el término discapacitado. Igual, engrasar, desengrasar, ataque, el prefijo contraataque. Entonces, hay antónimos que se forman solamente escribiendo delante el prefijo, ¿no es cierto? Y ya tenemos el significado opuesto. Pero también existen otro tipo de antónimos que son los antónimos léxicos. Y estos antónimos léxicos, escuchen, allí sí tenemos que escribir palabras distintas que van a significar lo opuesto, totalmente lo opuesto. Y estos antónimos léxicos son de tres clases. El primero es los antónimos excluyentes, ¿no es cierto? O sea, al mencionar uno de ellos, automáticamente estamos ya negando, escuchen, el concepto del otro. Por ejemplo, en el primer caso, aquel soldado estaba vivo. Al decir, miren, aquel soldado estaba vivo. O en todo caso, aquel soldado estaba muerto. Una de dos, ¿no es cierto? El afirmar una de estas palabras niega de manera total el concepto de la otra. Aquel joven era soltero. Por lo tanto, está negando que era casado, ¿no es cierto? Pertenece al sexo masculino. Está negando entonces que pertenezca al femenino. Entonces, excluye al otro, ¿no? Entonces, son excluyentes. Vivo, muerto, masculino, femenino, soltero, casado. Una de dos, ¿no es cierto? En el cambio, en inversos, miren acá. Generalmente acá utilizamos verbos en inversos. Aquí ambas palabras designan ideas contrapuestas en sentido inverso. Ejemplo, el empresario tuvo que vender 1000 acciones. El empresario tuvo que comprar 1000 acciones, ¿no es cierto? Aquí encontramos entonces antónimos inversos. El alumno acaba de ingresar al aula. El alumno acaba de salir del aula. Continuemos a ver el tercer caso. Dice acá, otro ejemplo, más claramente a lo que podemos ver en este caso. El patrón ordenó al criado traer 2 vasos de jugo. Entonces encontramos que es un inverso, ¿no es cierto? Patrón, criado. Tercer caso, extremos. Quiere decir que 2 palabras son antónimas en sentido extremo cuando son los extremos de una gradación, ¿no es cierto? En este caso los antónimos admiten términos intermedios. Óptimo y su antónimo pésimo. Y hay antónimos extremos, óptimo, pésimo. Dentro de la gradación puede encontrarse óptimo, bueno, malo, pésimo. Entonces, un ejemplo de ello. El clima en esta región es gélido. Gélido es muy helado, ¿no es cierto? Dado que se encuentra en la zona del círculo polar. Ahora,
dice, viene el antónimo de gradación. El África es un continente cuyo clima es tórrido, cuyo clima tórrido hace que proliferen cultivos tropicales. Tórrido es muy caliente, entonces, ¿no es cierto? Gélido y tórrido son antónimos extremos, ¿no es cierto? Bien, con este tipo de antónimos vamos a desarrollar un bloque de ejercicios que han quedado, ¿no es cierto? Para que lo podamos trabajar. Bloque 1. Ahora nos vamos a dar cuenta que en la medida que vamos desarrollando, vamos a ir afianzando estos conceptos, ¿no? Bien, ahora definiremos los términos base y luego elegiremos el antónimo adecuado. Obstaculizar, ¿cierto? Obstaculizar, impedir. ¿Cuál sería el antónimo de obstaculizar? ¿No es cierto? En este caso, facilitar, ¿cierto? Bien, pasemos al segundo. Pobre. Nos damos cuenta que el antónimo en este caso, pobre, es un adjetivo, ¿cierto? Y el antónimo que cumple esa idea de oposición y que también es un adjetivo, en este caso es acaudalado, ¿no? Acaudalado. Continuemos con pésimo. Pésimo, el antónimo, malo, bueno, óptimo, cruel, mejorable. Muy bien, claro. Pésimo, ¿no? Óptimo. Continuemos. Mentiroso. ¿Cuál sería el antónimo de mentiroso? Veraz, ¿no es cierto? Veraz. El antónimo de derrumbar. El antónimo de derrumbar en una edificación, construir, ¿no? En este caso, construir. Escribamos, marcamos ahí, construir. Ya seguramente ustedes han desarrollado esta parte. Vamos a avanzar un poquito más. A ver, continuemos. Dice trivial. Trivial es insustancial, que no tiene importancia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antónimo? Importante, ¿no es cierto? Acá está, importante. Gritar. ¿Cuál sería el antónimo en este caso de gritar? Dos personas se gritan cuando se encuentran muy lejos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería gritar? Susurrar, ¿no? Como los enamorados, ¿no? Que se hablan muy despacito y susurrando porque se encuentran generalmente cerca o sus corazones cerca, ¿no? Pasado, el antónimo, claro, ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Futuro. Acusar, el antónimo, ¿cuál sería de acusar? Tenemos allí acusar, antónimo, imputar, procesar, expresar, excusar o sonar. Excusar, ¿no? Excusar, ¿no? Perdonar, liberar. Arrogante. El arrogante, sabiondo, un poquito engreído, creído, humilde, ¿no? Acumular, antónimo. Acumular, acopiar, juntar, recoger. El antónimo, dispersar. Discrepancia, que no está de acuerdo, ¿no es cierto? Ya, discrepa, ¿no? Que expresa una opinión diferente. Acuerdo, ¿no? Castigo. ¿Cuál sería el antónimo de castigo? Pena, ¿no es cierto? Indulto. Tino, acierto, ¿no? ¿Cuál sería entonces el antónimo de tino? Equívoco. Desmejorar, ¿cierto? Desmejorar, disminuir. ¿Cuál creen que sería ahí el antónimo de desmejorar? También sería este verbo, ¿no es cierto? Desmejorar, fortalecer. Bien, pasemos al siguiente caso. Aquí tenemos un grupo de palabras, un ejercicio que quedó para nosotros, entonces vamos a irlo desarrollando. Vamos a relacionar las palabras con el antónimo, ¿ya? Los de la primera columna con los de la... Bien, continuemos con este tipo de ejercicios del bloque 3. Vamos a relacionar correctamente los términos de la primera columna ya con estos términos de la siguiente columna. Entonces vamos a relacionar los antónimos, ¿ya? La primera palabra es polícromo.
Y polícromo quiere decir poli, varios, cromos, colores, varios colores. Poli, varios, cromo, color, varios colores. ¿Con cuál relacionamos polícromo? Encontramos una palabra con la que podamos relacionarlo: benigno, envalentonar, vástago, fecundo, sincero, pulcro, bonanza, hierro, raso, galante, diminuto, devoto, monócromo, derogar, perpetua. Claro, tenemos que relacionarlo con monócromo, ¿no es cierto? Mono, uno, cromo, un color. Poli, varios, cromos, colores, monócromo. Entonces, el número 1 viene acá. Pasemos al número 2. Dice abrupto. Abrupto, escarpado, difícil de transitar. Con el antónimo sería valle, llanura, y en este caso encontramos raso, ¿no es cierto? Sería acá el número 2. El número 3 es efímero, es fugaz, breve, pasajero, antónimo, perpetuo. Número 3 viene acá. 4, tino, acierto, ¿no es cierto? Puntería. El antónimo, hierro. Esa acepción, ¿no? Hierro, equivocación. Número 4. Número 5, progenitor, padre, autor. El antónimo sería de estas palabras vástago, ¿no es cierto? Vástago. Acá, 5. Número 6, chabacano, vulgar, ineducado. El antónimo de chabacano sería galante, ¿no es cierto? 6. 7, inmenso, enorme, ¿no es cierto? Escuchen. Ilimitado, inmenso, 7. Diminuto, 7. 8. Intimidar, ¿no es cierto? Acobardar. El antónimo, envalentonar. Acá, 8. Número 9. Árido, seco, yermo, páramo, ¿no es cierto? Ya, estéril. El antónimo, fecundo, ¿no? Árido, fecundo. Aquí está. Fértil, fecundo. 9. 10, hereje, incrédulo, ¿cierto? Acá, devoto, 10. 11, embustero, mentiroso, ¿no es cierto? Tramposo, 11, embustero. El antónimo, sincero. 12, inmundo, sucio, repugnante, ¿cierto? Asqueroso. El antónimo, pulcro. 12. 13, bancarrota, quiebra, ¿no es cierto? Fracaso, ¿no? Bancarrota. ¿Cuál sería el antónimo de bancarrota? Periodo de bonanza, ¿no es cierto? El antónimo de ruina, desastre, bonanza. Acá, auge. Entonces, bancarrota, bonanza. 13. Nocivo. Nocivo es perjudicial, dañino. El antónimo, benigno. 14. Número 15, promulgar una ley, ¿no es cierto? Establecer una ley, decretar. El antónimo, derogar. Acá, 15, derogar. Continuamos con el bloque número 3, este tipo de ejercicios. Completa la serie con el antónimo correspondiente a los términos iniciales, a estos dos términos. Ya, el antónimo de estos dos términos, ¿no? A ver, aurora, amanecer, el antónimo sería ocaso. Certeza, convicción, inseguridad, duda, dilema. Dilema. Frágil, quebradizo, el antónimo rígido. Rígido. Concluir, finiquitar, empezar, ¿no es cierto? Empezar. Congoja, melancolía, regocijo. Regocijo. Paupérrimo, pobre, opulento, ¿no es cierto? Opulento. Apresurar, urgir, el antónimo sería retrasar. Retrasar. Fornido, corpulento, ¿cuál sería el antónimo? Ya sé que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Raquítico, ¿no? Raquítico. Tenemos aborigen, autóctono, nativo. ¿Cuál sería en este caso el antónimo de aborigen, autóctono, nativo, extranjero, ¿no es cierto? Extranjero. Bravío, salvaje. ¿Cuál creen que sea el antónimo de bravío, salvaje?
¿cierto? Claro, domesticado, domesticado. Bien, más o menos tenemos este tipo de ejercicios, ¿cierto?, desarrollado, y ustedes es necesario que terminen esta tareita y me la puedan enviar, ¿no es cierto? Ya, por favor. Tenemos ahí un trabajo que enviar, así que por favor van desarrollando y me lo envían, por favor. En el siguiente ejercicio donde dice mi tarea, allí ustedes tienen que completar con un sinónimo y un antónimo por cada término. Miren ahí, un sinónimo y un antónimo, pero por cada término. Ahora vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la palabra estridente. Estridente quiere decir ruidoso, chillón, ensordecedor. ¿Cuál sería el antónimo allí? Sería, en todo caso, apacible, suave, ¿no es cierto? Frugal, ¿qué cosa quiere decir frugal? Quiere decir moderado, discreto, ¿no? Frugal. ¿El antónimo cuál sería? Tragón, ¿no? O píparo. Hipótesis es una suposición, una conjetura. ¿Cuál será la hipótesis? La hipótesis del coronavirus, ¿no? Hipótesis. Escuchen, suposición, conjetura. El antónimo, una certeza, una seguridad, ¿no? Ya se establece una ley. Ahora escuchen, irrisorio es algo cómico, ridículo, risible. El antónimo, ¿cuál sería de irrisorio? Algo importante, ¿no es cierto? Ya, valioso. Vejamen vendría a ser afrenta, humillación, ultraje. El antónimo sería entonces una alabanza, un elogio. Viril vendría a ser, en este caso, hombría, masculinidad. Entonces, el antónimo sería femineidad, ¿no es cierto? Ahora, vértigo tiene la acepción de mareo, desmayo, pero también prisa, ¿no es cierto? En este caso podría ser entonces calma, lentitud, sosiego. Superávit tiene que ver con exceso, con ganancia, ¿no? Exceso de ganancia. Escuchen, exceso, ganancia. El antónimo, ¿cuál sería? Déficit, pérdida, ¿no? Déficit, pérdida. Solaz quiere decir esparcimiento, recreo, diversión. El antónimo sería aburrimiento, ¿cierto? Ya, aburrimiento. Escuchen, fastidio. Ahora, salaz con A, salaz en este caso con A, en la número 10, nos damos cuenta que significa lujurioso, ¿no es cierto? Inmoral, salaz. El antónimo sería entonces casto, ¿no? Puro. Ahora, palurdo quiere decir, escuchen la número 11, palurdo, tosco, grosero. El antónimo sería culto, refinado. Nupcias, boda, matrimonio, ¿no es cierto? Casamiento. El antónimo, divorcio, separación. Mordaz es aquel que critica, que es irónico, que es sarcástico, ¿no es cierto? Irónico, sarcástico. El antónimo sería benévolo, sincero, ¿no es cierto? Ahora, menguar quiere decir disminuir, mermar. El antónimo sería aumentar, crecer. Medrar quiere decir prosperar, acrecentar, ¿no? Y el antónimo sería disminuir, empeorar, ¿no es cierto? A continuación tenemos, dice, señale la relación correcta de sinónimo y antónimo. Ya ustedes lo hacen. Ligero, lerdo, antónimo. Evacuado, repleto, antónimo. Adyacente, lejano, antónimo. Adyacente es tu vecino, ¿no? El que está al costado, que vive al lado tuyo. Ahora, lejano es antónimo. Amilanar, envalentonar, ya saben ustedes, es antónimo, ¿no? Veto, prohibición, sinónimo, ¿no es cierto? Amable, arisco, hosco, intratable, antónimo. Veraz, falaz, que dice mentira, que habla mentira, entonces antónimo. Lentitud, apremio, antónimo. Purificado, inmaculado, antónimo. Bien, entonces ustedes completan las siguientes, por favor, y me envían este ejercicio desarrollado. Muchas gracias.